¿De qué se trata? A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿De dónde viene toda esta reacción, no? Por parte, por supuesto, de las diferentes cadenas de televisión, quienes se quejan, algunos medios ya incluso también de radio, ¿no? Se están quejando, este, plataformas en algunos puntos, en fin. El Senado de la República recibió ayer, ¿no?, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual modifica el marco normativo sobre el espectro radioeléctrico y los recursos satelitales y restablece la prohibición de transmitir propaganda extranjera en los medios electrónicos. En la sesión de ayer se dio entrada a la iniciativa de la mandataria y, se discutió en comisiones el día de ayer esa ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, con la intención de aprobarla y que se votará el lunes en el Pleno. La ley crea la Agencia de Transformación Digital, que tendrá el carácter de Secretaría de Estado y asumirá todas las funciones, atribuciones, recursos y procedimientos en curso del desafuero del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese nuevo marco jurídico se restablece la prohibición a los medios de comunicación de transmitir propaganda extranjera, algo que fue eliminado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el artículo 210 de la nueva norma se señala que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Igual, veto es para que las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional y los programadores y operadores de señales. Los concesionarios que incumplan la norma serán multados con entre 2 y hasta 5% de sus ingresos por la Secretaría de Gobernación, y no se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país. La iniciativa de la presidenta consta de más de 300 cuartillas y en la exposición de motivos se deja claro que la gestión del espectro radioeléctrico como bien de dominio de la nación se ha convertido en prioridad de la agenda pública que se administrará bajo criterios de interés de la nación. Se establece una regulación jurídica con concesiones únicas para uso comercial, público, privado y social, hasta por 30 años, que puede otorgarse de manera directa o por subasta, a fin de que más agentes económicos ingresen al mercado. Paralelamente, la Agencia de Transformación Digital debe asignar concesiones al Ejecutivo a fin de que pueda proveer servicios públicos de radiodifusión y dar cobertura universal para acabar con la brecha digital. Incluso, el Ejecutivo Federal se le podrán asignar concesiones comerciales de manera directa para llevar a cabo servicios de Internet de banda ancha a las regiones recónditas de la nación y las zonas vulnerables donde carecen de esa tecnología. Ojo con estos detalles. El acceso a Internet de banda ancha y a las tecnologías de información y comunicación no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental para todos. Y ninguna persona debe quedar en desventaja en la era digital por falta de acceso a estos servicios esenciales, ha subrayado la presidenta Sheinbaum. En el caso de los concesionarios, se contempla un nuevo esquema de sanciones económicas que van de 0.01 a 0.75% de los ingresos de los sujetos regulados, incluso en casos de cláusulas abiertas o tipos administrativos no específicos. Asimismo, se incluyen causales para la revocación de permisos como el incumplimiento del plan de reemplazo de recursos orbitales. En el artículo 18 transitorio de esta nueva legislación, se establece que las licencias y autorizaciones vigentes se respetarán, pero se contempla la transición de títulos habilitantes anteriores a 2014 al nuevo régimen legal y se prevé usar la requisa en vías de comunicación también para casos de seguridad nacional. Con el tiempo encima, bueno, las comisiones de radio, televisión, cinematografía, comunicaciones y estudios legislativos que presiden morenistas, pues se convierten en este primer filtro alrededor de esta discusión que, le reitero, ya comenzó a hacer ruido, particularmente entre los dueños de los medios de comunicación y particularmente entre Televisa, Televisión Azteca, radiodifusores, que han lanzado ya sus tentáculos para tratar de inhibir esta ley, para tratar de modificar esta ley, para tratar de que esta ley no se apruebe en la Cámara de Senadores o por lo menos se endulce un poco para sus propios oídos, es decir, que sea descafeinada, en pocas palabras. ¿Cuál es el argumento que ellos utilizan? Censura.
Ellos aseguran que con esta ley se estaría actuando de manera irresponsable por parte de la autoridad y que la autoridad podría presionarlos, extorsionarlos. Ya sabe que, por ejemplo, por los rumbos de la Jusco les encanta manejar esa palabrita de extorsión, ¿no? Y que aparte de todo se podría controlar el discurso y la narrativa. Hay 2 o 3 puntos que le leí que efectivamente podrían prestarse en un futuro a que se malinterpretaran y se tratara de construir, ¿no?, una cierta forma de control sobre todo provenientes de plataformas. Sin embargo, esto fue lo que aclaró hoy la presidenta de la República. Algunos dicen, ¿no?, que ya comenzó la presión también en Palacio Nacional. Era de esperarse la realidad de las cosas que Televisa reaccionara de esta forma, porque esta ley se presenta a raíz de lo que un trabajo de Luis y Guillermo Hernández dio a conocer, un análisis de Gabriel Sosa Plata, incluso Gabriel Sosa Plata lo tuvimos en entrevista en nuestro canal, este, de este spot que transmitió Televisa de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, en donde criminaliza a los migrantes. En ese momento lo hizo en su noticiero estelar y no pasó nada. No fue tema durante varios días, a pesar de la trascendencia del mismo. Incluso Gabriel nos decía, me llama la atención que no haya reventado en los medios o algo por el estilo. Estuvo demasiado controlado. Y vuelve a presentarse este spot en un partido de fútbol, en partidos de fútbol que tienen un alto rating. Entonces, a partir de ahí, ya aparece la discusión en la mañanera, se revive en pocas palabras y comienza a manejarse por otros medios de comunicación. La realidad es que Televisa tiene varios días haciéndolo, a pesar de que está incumpliendo la propia ley, pero sobre todo que está mostrando un matiz que no sorprende, y en una entrevista con el maestro Rapea, a quien le mando un fuerte abrazo, lo decía, no sorprende la actitud de Televisa. Ajá. ¿Por qué razón? Porque Televisa es una empresa que nunca ha pensado en este país. Ha explotado hasta la saciedad de este país. Se ha aprovechado de este país. Le ha escarbado hasta los últimos cimientos para llenar de dinero las bolsas de sus dueños y de sus principales cabezas. Hay mucha gente decente en Televisa entre la tropa, por supuesto que la hay, yo conozco a varios, pero aquí estamos hablando de las cabezas, aquí estamos hablando de los líderes, aquí estamos hablando de aquellos que determinan el ir y venir de una empresa. Y cómo esta empresa, a través de muchos años, se ha dedicado literalmente a engañar a los mexicanos, a crear imágenes falsas de los mexicanos, a moldear la forma de pensar, de actuar, de creer de los mexicanos, con productos, con programas que supuestamente reflejan una realidad, pero que están muy distantes de ello. Y de lo que se trata es de justificar, normalizar y legitimar al poder en turno. Durante mucho, y lo vemos, por ejemplo, en un producto, ajá, que es clave para ellos, las telenovelas, simplemente las telenovelas, ajá. En las telenovelas, durante una época se hicieron telenovelas basadas en literatura, basadas en lágrimas y risas, basadas en la intención de entretener. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que la telenovela tenía un impacto directo entre la población, comenzaron a utilizarla para justificar, por ejemplo, la pobreza, para fortalecer el discurso meritocrático, para manipular el tema del aspiracionismo. Posteriormente, lo hicieron para caer en la legitimación de la macroeconomía, de los ricos, ubicarlos como personajes todopoderosos, superiores al resto de nosotros, a tal grado que muchos de sus protagonistas eran personajes rubios de ojos claros. Los morenos fueron completamente desechados. Y las historias tenían esa finalidad, presentarte al personaje empresario como una especie de dador, ¿no? De oportunidades, presentarte un desarrollo económico que solamente los negativos, los envidiosos, los frustrados estaban en contra. El retrato que hacen de la pobreza es verdaderamente ridículo. El retrato que hacen, ¿no?, de la gente en situación de pobreza es caricaturesco, mientras que del otro lado te presentan personajes perfectamente estructurados en una posición de poder y en una posición de superioridad. Y todo eso tenía un reflejo de control de narrativa, de control precisamente de acciones. Ahora Televisa cruza la línea. Para mí, ¿por qué cruza la línea?
porque se muestra partidaria de, una, de un discurso de odio, se muestra partidaria de un gobierno enemigo del de este país, porque el gobierno de Trump no es aliado de México, el gobierno de Trump es enemigo de México y particularmente es enemigo de los mexicanos y promueve la criminalización de México y promueve la criminalización de los mexicanos y persigue como delincuentes a mexicanos que le han dado mucho a ese país y narra o describe a nuestro país como un país de narcotraficantes cuando ellos crearon el narcotráfico, ellos manipulan el narcotráfico y ellos manejan el narcotráfico de forma intervencionista. Y sin embargo, quieren echarnos a nosotros toda la responsabilidad de un conflicto que ellos mismos han ido generando durante toda su historia. Y eso es lo que apoya Televisa. Eso es lo que está apoyando Televisa. A un gobierno de esas características, el cual no tiene el mínimo reparo para insultar al nuestro, para promocionar el clasismo y el racismo en contra precisamente de nuestra sociedad y en contra de nuestros paisanos que están de aquel lado. Eso es lo que está apoyando Televisa con sus spots. Hay gente que me dice, es que es una cuestión económica. No importa. No puedes aceptar el dinero a cambio precisamente de sobajar a tu país, porque Televisa podrá ser muy internacional ahora, pero durante décadas vivió de lo que aquí se consume y lo sigue haciendo, porque por mucho que la Rosa de Guadalupe emite millones y millones, su principal mercado es este. E incluso en otros países como Estados Unidos, su principal mercado son los migrantes. Ajá. No es la clase alta blanca anglosajona la que se dedica a ver las telenovelas de Televisa, ni los programas que produce Televisa. Quiero un ejemplo, lo que sucede con sus plataformas. Ve a VIX. VIX no se compara en rating para nada con las otras plataformas como HBO o como Disney o como AT&T o me falta otra que es o como Amazon Prime. No se comparan. ¿Por qué no se compara? Porque el público que Televisa defiende consume eso y no consume VIX. VIX lo consumimos los mexicanos que nos gusta la nostalgia telenovelera y demás. Entonces los consumen los que están de este lado. De ese nivel es la desvergüenza de Televisa. Por supuesto que varios medios se quejan. ¿Por qué? Porque no les gusta el control, si lo sabré yo. Ajá. Porque a los dueños de los medios no les gusta que les pongan límites. Y aquí no se trata de contenidos, aquí no se trata de limitar contenidos. Ajá. Aquí se trata de limitar comportamientos irregulares de los dueños que aprovechan las concesiones para golpear por un interés político económico. ¿O qué es lo que hace Ricardo Salinas Pliego? ¿Hay algún tipo de presión por el contenido de Azteca? Claro que no. Les dijeron algo cuando salió a la torre a decir en plena pandemia. No le hagan caso a la autoridad. Me carga. Estamos hablando de un hecho irresponsable hasta la saciedad, cuando en una pandemia, que no habíamos vivido nadie, aparece este señor irresponsable de Javier Alatorre, criminal en su línea editorial, y nos dice, no le hagan caso. ¿Con qué finalidad? ¿Por la libertad? No, para que se justificara que su patrón siguiera ganando lana. Entonces, para eso utilizan la concesión. Para lanzar a los mexicanos a la calle, promover un discurso que puede matar mexicanos o que mató mexicanos, porque aunque se quieran lavar las manos, ¿cuánta gente no les hizo caso? Y se infectó otra y esa tercera murió. Ya dimensionamos la gravedad de lo que hizo la Torre y TV Azteca y se les sancionó, se les dijo algo, se les prohibió seguir con su, porque no crean nada más que fue a la Torre, toda la pandemia Azteca hizo lo que quiso. Ajá. Y lanzó el discurso, su discursito de la educación comunista. ¿A dónde les enseñan política y economía a estos señores? ¿A dónde? Comunismo, o sea, de verdad, perdón, no quiero sonar petulante, pero resulta hasta ignominioso para cualquier persona que haya agarrado un libro de política, escuchar a los conductores de Azteca y sobre todo a su patrón, ¿no? Hablar de comunismo. Pero no agarraron que la educación comunista y no sé qué. Cada tema que no le gusta a Salinas Pliego utiliza la concesión para golpear a un gobierno, para golpear un interés colectivo.
Deja usted a López Obrador o deja usted a Claudia Sheinbaum, eso está de fuera de lado. Interés colectivo. Si llevan a cabo el etiquetado, no me conviene, boiles. Oye, ¿sabes qué? Vamos a regular anuncios, no me conviene, boiles. Ajá. Es que me quieren censurar si me ponen normas. Nadie está diciendo que no digas lo que dices, pero no puedes utilizar tu concesión para golpear un Estado, para golpear políticas públicas que benefician a una nación. No estás peleando contra nada, no estás luchando contra la censura. ¿O están luchando contra la censura en Azteca y Televisa? Yo no les recuerdo Cedillo, Ernesto Cedillo, ¿ya se les olvidó? Cuando Cedillo llegó y les dijo: "Me bajan sus programas de sangre". ¿Por qué? Porque me están alborotando al gallinero, porque me están mostrando un país que no es el mío. Pues, ¿qué pasó? Si somos neoliberales, papá, si nuestro país está en plena democracia, crecimiento y desarrollo, ¿cómo crees que vamos a sacar a gente que está matando entre ella en las calles? ¿Y no les bajaron sus programas? Eso fue censura, señora Azcárraga y señor Salinas Pliego. ¿Y qué dijeron? Vamos a colaborar con el gobierno para las buenas costumbres. Ya los han censurado y ustedes miren, ¿por qué? Porque les dan total libertad para que hagan lo que quieran con la concesión. ¿Por qué Peña Nieto retiró esa sanción para promos extranjeros? Porque a Peña Nieto lo pusieron ustedes. Tuvieron un presidente pelele, al cual respaldaron con el tema de los 43, taparon la información, promovieron a sus protagonistas para tapar un crimen de Estado. Entonces, ¿de qué me hablan las cadenas de televisoras cuando se ponen a hablar de censura como tal? Lo que no les gusta es que les pongan reglas. Lo que no les gusta es que les digan lo que no pueden ni no deben de hacer por un comportamiento irregular, como en este caso específico. ¿Cómo es posible que tú promociones un discurso de esa naturaleza? Como dicen, por dinero. Tan mal está Televisa. O sea, ¿de verdad Televisa tiene un problema tan serio que tiene que entrarle a ese grupo? No, claro que no. Yo no estoy diciendo que esté en sus mejores momentos. Yo no lo sé. No soy accionista de Televisa. Pero eso se llama política. Porque no es la primera vez que lo hace Televisa o lo hace Televisión Azteca en cuestión de poderes. Cuando sacan sus promos de gobiernos estatales, por ejemplo, TV Azteca con Jalisco, con el Alfaro y todos ellos, ¿no cree usted que era únicamente por un dinero, sino porque son relaciones? Al tener una buena relación con ciertos personajes, ¿qué pasa? Pues te dan permisos, te dan espacios, te compran en otras empresas, porque no olvidemos algo. Azcárraga, Salinas, Slim, Larrea, González y cuanto dueño me diga usted de medios de comunicación, los potentados, los fuertes, tienen otros negocios. Entonces utilizan las concesiones y utilizan sus canales para quedar bien en unos puntos y que les reditúe en otros negocios que tienen en ciertas entidades. Minería, tiendas, electricidad, bueno, ajá, telefonía. Eso es lo que hacen. Por eso no les gusta. ¿Se acuerda del tema de la famosa ley Televisa, ¿no? Que fue el único punto de divergencia que tuvieron en realidad con los gobiernos panistas. Después, Peña llegó y dijo: "Vamos ya". Se acabó la ley Televisa, ajá, con total displicencia Peña Nieto. ¿Y qué dijeron? No, sí, esta es otra ley, que no sé qué tanto. Cuando les dicen: "Oye, el gobierno va a utilizar tantos tiempos de televisión". "No, ¿cómo crees? Nos quitas de nuestro dinero". A ver, espérame, es una concesión. Y si se necesitan esos espacios para dar información, se requiere y se da esa información. Porque para eso son esos espacios, para promover elecciones del 1 de junio, para promover elecciones presidenciales, para promover programas sociales. Para aquellos que se espantan cuando dicen: "El Estado no debe regular", el Estado debe regular las concesiones. El IFETEL sí permitió que hubiera mejor disputa en algunos casos, sí, mayor competencia, pero en otros cedió completamente al poder de las empresas grandotas, sobre todo lo que tenía que ver en estados. Entonces, ¿cuál es el espanto que el Estado sea el que diga: "¿Saben qué? Aquí están las concesiones, así se van a manejar y este es el reglamento que tienes que llevar, güey"? Así de sencillo. ¿Por qué no quieren que el Estado lo haga? Porque no les gusta un Estado fuerte, porque les gusta hacer lo que su gana les da, así, lo que les dé su regalada gana. Ya estoy hablando como Yoda, que les dé su regalada gana. Ujú. Eso es lo que les molesta a estos señores. Por eso se enojan tanto y por eso empiezan a lanzar, nos quieren censurar, y van y le hablan al oído a los diputados y a senadores y les dicen: "Oye, acuérdate que yo te apoyé en tu campaña, yo te puedo apoyar de aquí en adelante, acuérdate que pues nosotros metimos lana por acá", en fin, ¿no?
Y entonces, pues bájala aquí, bájala acá. Y entonces se queda ya lo que ellos quieren, como siempre. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Hoy la doctora Sheinbaum reconoció, hay puntos que sí se pueden corregir, vamos a corregirlos. Pero la esencia de esta reforma, que es poner orden para que no se presente esta situación de Televisa otra vez, no se puede perder. No se puede perder, ¿por qué? Porque les estarías abriendo completamente el juego, ¿no? De nuevo, a haciendo lo que les viene en gana. La ley, el caso de la ley de radio y televisión, la ley de telecomunicación, es un sector muy, muy, muy fuerte. O sea, se los digo, de verdad con conocimiento de causa. Es un sector muy fuerte, es un sector que no se regula de manera adecuada y que son de los principales erosionadores del Estado mexicano, precisamente para hacer lo que ellos quieren y para decir lo que ellos quieren. Y es factor clave, porque cuando tú dices lo que tú quieres, y no porque te censuren, insisto en la explicación que les di al principio, una cosa es que tú salgas y critiques y cuestiones, aunque no estés de acuerdo, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con los libros de texto, y no estoy de acuerdo por esto y esto. Ajá. Y no estoy de acuerdo con las medidas en materia de pandemia por esto y esto. Y creo que se han equivocado en esto. Eso es otra cosa. Son diferencias. Y ellos lo saben hacer. Porque hay gente muy talentosa en sus producciones, en sus jefaturas de redacción de información, que fácilmente podrían hacer ese tipo de estructura. Pero cuando la orden viene de arriba y la orden se hace así, pues no queda de otra. Entonces son los dueños el problema. Son los dueños los que deciden actuar así. Y cuando tú llevas a cabo un acuerdo como el de Televisa para promocionar un discurso de odio en nuestro país en contra de los propios habitantes de este país y en contra de los ciudadanos de este país que están en otro país trabajando, éticamente es inadmisible. ¿Por qué le digo que es política? Porque Televisa trae un broncón en Estados Unidos, ya lo tratamos en alguna ocasión, y esto es a raíz de que ¿se acuerda usted del FIFA Gate? Se lo platico antes de escuchar la postura de la doctora Claudia Sheinbaum. El FIFA Gate es una investigación que nace porque a Estados Unidos le quitan el Mundial de Qatar, en pocas palabras. Estados Unidos iba a ser sede, no recuerdo si de Rusia o de Qatar, de uno de esos dos mundiales. Y de repente la FIFA, acostumbrada como es, pues se vende a los petrodólares, ¿no? De los jeques. Y entonces dicen, ¿qué creen? No es Estados Unidos, es Qatar. Bueno, eso molestó a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, a mí no me vas a ver la cara. Tú ya habías dicho que era yo. No me vas a robar. ¿Cómo le robas al ladrón? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres ver quién es más canijo? Entonces Estados Unidos, de repente de la nada el FBI dice, voy a empezar a investigar la corrupción de la FIFA. Le estoy dando la versión corta. Y comienza a investigar la corrupción de la FIFA y por supuesto sale por todos lados, hasta por las orejas salió la corrupción de la FIFA. Y empiezan a caer desde Joseph Butler, Blatter y todos ellos. Vienen los cambios, llega Infantino y demás. Y le dan la sede de Estados Unidos del 2026. Pero obviamente comienzan a aparecer muchos casos de corrupción, sobre todo en la definición de las sedes. Por eso le digo que fue desquite completo, porque la investigación se centró en la tema del otorgamiento de las sedes, qué priva, por qué las otorgan, para qué las otorgan, y obviamente salieron Chuck Blazer, todos ellos, pues que reciben lana, que reciben viajes, que reciben todo tipo de prebendas, y no solamente ellos, sino varias de las personas que votan para la elección de las sedes. Es lo mismo que hace Estados Unidos con los Óscares o con los Globos de Oro, en donde maiceas al jurado, en donde les das un montón de privilegios y te votan a favor de tal película que estás buscando posicionar como a través de ellos, y tú como estudio intentas posicionarla. Es lo mismo que hace Estados Unidos. Pero esto a nivel fútbol. Y entonces, ¿qué pasó? Pues agarraron a todo el mundo. Y ahí estaba el tema. Se murió de repente. Y oh, sorpresa, vuelve a brincar con una investigación que involucra a una empresa que llevó a cabo contratos para la transmisión de los mundiales. Una empresa pequeñita. Y cuando empiezan a investigar, resulta que esa empresa es Televisa. Le estoy dando, insisto, la versión corta. Y entonces empieza una investigación contra Televisa. Emilio Azcárraga se separa de la presidencia de Televisa para supuestamente no afectarla durante esta investigación. Y es una investigación que están las pruebas claras de que Televisa sobornó a empresas y a personas físicas para conseguir esas transmisiones y para eliminar a la competencia.
y que aparte de todo, llegó un acuerdo que, como dicen algunos, no es ilegal en Estados Unidos para silenciar el tema. El problema es que no te garantiza que el gobierno no siga la investigación. Y entonces ahí ya está un problema de Televisa. ¿Por qué? Porque con el afán de que suelten a Emilio Azcárraga, que resulta que es el principal señalado de esa investigación, pues Televisa le dice a Trump, oye, yo te ayudo, yo te promociono. Con Univision ahora, que van de la mano. ¿Recuerda usted quién fue el único periodista que entrevistó a Trump, latino, de este lado? Enrique Acevedo de Televisa. Y vio la entrevista. Con todo el respeto que me merece la trayectoria de Enrique Acevedo, no soy yo nadie para juzgar eso. Me refiero solamente a la entrevista. Fue una entrevista pagada, fue una entrevista de lucimiento, fue una entrevista donde la contraparte lo vas a dejar hablar, le vas a permitir que exponga todas sus opiniones, que se justifique, legitime y adelante. Nada más, eso fue esa entrevista. No hubo cuestionamientos y mire que el hecho de tener enfrente a Trump era para hacerle fuertes cuestionamientos en diferentes aspectos. Y no hubo nada de eso. Lo hemos platicado aquí. Ya hemos hecho las radiografías de las entrevistas que se dan en cualquier medio, público, privado, digital, y cómo detectar cuando son pagadas o cuando son legales, no legales, sino cuando son honestas o cuando también es cuestión del comunicador, ¿no? A final de cuentas, estilos y demás. Ese es un punto. Por eso Televisa quiere quedar bien con Trump. Está esa investigación que no la dejemos de lado, no la dejemos de lado, y que involucra a Televisa. Y que Trump, como es, puede pararla si quiere, si lo ve como una especie de aliado. Y está otro factor, vuelvo a lo mismo, el desprecio que históricamente Televisa ha tenido por lo popular, aunque lo popular les ha dado de comer toda la vida. Pero históricamente Televisa se ha mostrado siempre enemiga de esos derechos, enemiga de esa esencia, enemiga de lo mexicano, aunque promueva a la guadalupana y su 16 de septiembre, en fin, siempre ha querido moldear esa realidad de México, toda la vida. No es gran promotora de nuestra cultura. Fue durante un tiempo en que se les chispaba algo al tigre y de repente empezaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ajá. Tuvo por ahí algunos, gente que sabía, Miguel Sabino, por ejemplo, este, pero que del tema de las pastorelas y demás, pero ya últimos años, desde hace mucho tiempo, desde que Azcárraga ya tomó el control, Televisa ya no maneja nada de eso. Y véalo usted, chéquelo. O lo hace muy a su forma, ¿no? Muy a su estilo. Ya es otra lógica la que impera y que me parece que ahora también se ve reflejada con ese anuncio. Ahora vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum precisamente sobre este tema cuando se le preguntó pues las denuncias en torno a que había censura. Se hicieron precisamente a la ley de telecomunicaciones, le van a dar a las facultades para censurar, para atacar, según esto. ¿Cómo dicen los miércoles el detector? Ajá, mentira. Entonces, si nos puede especificar bien en qué consiste las bondades de esta Es reforma. que dice ahí, a ver, una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZI y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar. Sí, siempre hemos estado en contra de la censura. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Bueno, ahí tiene usted precisamente lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. No estamos hablando de censurar a nadie, estamos hablando de poner orden.
en pocas palabras, ¿no? Estamos hablando de que no se permitan ciertos aspectos que ¿no? Vaya que han generado y que los concesionarios, insisto, los concesionarios, por supuesto que necesitan un orden. No les gusta, no les gusta a los dueños de los medios de comunicación que les digan por dónde sí y por dónde no en materia legal. Les gusta hacer lo que a ellos les plazca, pocas palabras, ¿no? Y el particular caso de Televisa y Televisión Azteca, insisto, han dado muestras concretas para que están utilizando la concesión que no es de ellos, porque aparte ese es otro tema. Se comportan como si fuera de ellos. No, no es de ellos, es una concesión. Le pertenece al Estado mexicano, le pertenece al país.